El día de hoy, en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con la escritora Viviana Camacho acerca del género del cuento. Hay muchas teorías que se trabajan, ¿no? Desde Hemingway y Piglia y el cuento clásico que tiene que tener un mensaje o las dos historias que van paralelas y es una la que gana o una está oculta y luego sale. Pero yo creo que lo más importante del cuento es lo que decía Cortázar, te tiene que dar un madrazo. Viviana Camacho es una escritora mexicana que ha incursionado en la edición, el baile, la novela y el cuento. Su novela titulada Tras las huellas de mi olvido recibió mención honorífica en el Premio Bellas Artes Juan Rulfo, además de ser finalista del Premio Antonín Artaud. Su segundo libro de cuentos, La Sonámbula, fue reconocido por la crítica literaria, atrayendo el reconocimiento del ámbito literario nacional. Y antologías como Ciudad Fantasma de Editorial Almadía recogen algunos otros de los cuentos de la autora. Actualmente, Camacho promueve El origen de todos los males, antología de cuento publicada por Cal y Arena Ediciones. Yo me acuerdo que de muy niña mi mamá me leía todos los cuentos que tenían que ver con la selva, pero ella no se dio cuenta que yo estaba aprendiendo a leer con ella, sin que me lo enseñara, y entonces yo me empecé a leer La gallina degollada, El almohadón de plumas, que me daban pesadillas, y entonces ya era una lectura prohibida porque me ponía muy mal, era muy ansiosa, pero era una fascinación muy atrayente y al mismo tiempo que me daba mucho miedo, no lo podía dejar de leer. Y todas las noches me escabullía y lo sacaba y empezaba a leer, y para mí fue fascinante descubrir lo siniestro dentro de lo cotidiano y darme cuenta que eso estaba implícito en mi propia vida cotidiana, con mi familia, con la normalidad, con las reglas, y se me hizo muy interesante ver cómo uno rompe, todo el tiempo está rompiendo lo que ocurre, que supuestamente tiene que ser normal. ¿Qué autoras mexicanas consideras que son representativas del cuento que a ti te gusta? Adela Fernández, la hija del Indio Fernández, que es una escritora muy poco analizada y muy poco leída, quizá por la figura del padre, ¿no? Es muy posible, pero sus cuentos son súper perturbadores y además tienen mucho que ver con esta tradición muy arraigada del poder, ¿no? De las clases sociales, porque su papá era un hombre muy rico y muy poderoso y él contrataba a muchos indígenas para que trabajaran por él y los indígenas eran completamente desechables, pero también la condición de la mujer, y ahí me gusta mucho este tratamiento que hace Adela de decir, bueno, sí, las mujeres sufrimos, pero los hombres también, ¿no? En ciertas condiciones les va de la patada. Y creo que ella fue una gran bruja literaria, como lo son también, a mi modo de ver, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Elena Garro, todas estas autoras que, si tú las ves con atención, estaban gritando auxilio a través de la ficción. Entonces me encanta cómo hacen eso, cómo las experiencias personales las filtran a través de la ficción, se inventan mundos que aparentemente no existen, pero que sí existen. ¿Cómo podrías definir el concepto de bruja literaria? Creo que es un personaje que ha permeado toda la historia de la humanidad. Durante mucho tiempo se las quemó. Ahora va uno al mercado de Sonora, en la Ciudad de México, a buscarlas, las brujas blancas, las brujas negras, etc. Pero yo creo que la gran cualidad de las brujas modernas es justo la narrativa. Entonces creo que muchas de nuestras grandes narradoras de hace años y contemporáneas apelan a eso, al convencimiento, a la habilidad de narrar historias, al poner las palabras, la sintaxis, pero sobre todo yo le llamo como un influjo mágico que hace que los lectores, cuando leemos un texto que nos gusta, nos metamos tanto que no podamos salir de ahí o que nos esté rondando en la cabeza y que podamos pensar en eso aún después de haberlo leído. Y yo creo que ahí está la magia. Y por eso creo que son brujas en ese sentido, como en crear una narrativa que logre involucrar a cualquier lector, no importa si es hombre, mujer, hetero o de cualquier categoría que se te ocurra, pero que se logre identificar con eso. ¿De quién sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Amparo Dávila con El huésped, y sobre todo porque tengo una anécdota personal con ella. Yo la fui a buscar de fan hace años yo.
sí, la quiero ir a ver, fui a su casa, me perdí. Es un cuento eso, de hecho. Y llegué y le pregunté, le dije, oiga, Amparo, pero ¿quién es el huésped? ¿No? Porque el huésped nunca sabemos quién es un animal, una cosa, una bestia. Y me dijo, pues es que era mi marido. Entonces, por eso siempre ese cuento para mí fue muy revelador, porque dije, claro, ella en su ficción tuvo que, de una situación personal de maltrato, lo metió por un filtro de ficción muy importante, muy retorcido, y lo convirtió en otra cosa. Y ahí está la magia de la literatura. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo literario de Amparo Dávila? Yo creo que es un estilo muy rebuscado. Yo lo veo súper oscuro, pero al mismo tiempo Amparo tiene una ternura inherente en todas sus historias. O sea, a pesar de que haya un ser terrible, espantoso, como el huésped, la manera en la que ella escribe y la que te lo plantea cuando se acaba la historia, tú te sientes hasta un poco conmovido por el huésped. No lo mataron, pues, porque sí era malo, pero el modo en el que ella lo narra es como, no queríamos ese final para él. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Al regresar, Viviana Camacho nos hablará de una de sus narradoras mexicanas favoritas y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Esta autora, sin lugar a duda, se perfila como una de las más leídas por los mexicanos que buscan un buen libro, un rato espeluznante pero delicioso. Ulises Hernández, portal escritoras.mx. Café Chekhov continúa conversando con la escritora Viviana Camacho acerca del género del cuento. A mí los cuentos que más me gustan son esos cuentos que son orgánicos, que te hacen físicamente sentirte dentro de él, que te pueden dar asco, dolor de cabeza, que te pueden marear y sobre todo que te dejan días pensando y que incluso te pueden causar sueños y pesadillas. Creo que los cuentos más maravillosos que he leído son los que están abiertos, que se acaban y que tú no sabes qué pasó porque el autor no quiso decírtelo y te puso a pensar. Entonces estás especulando, ¿escapó? ¿No escapó? ¿Se salvó? ¿Se fue al infierno? ¿Está en el paraíso? Ay, ¿está dormido conmigo? Eso es lo que me gusta mucho de los cuentos. ¿Cómo definirías el cuento que tú persigues escribir? Siniestro entendido como ese cuento que te plantea una realidad pero no te la quiere mostrar completamente, que te quiere poner velos y que te hace trampas para que no veas lo que está en el trasfondo. Es como, siempre lo platico así, imagínate que estás en un escenario y hay actores y hay una puerta por la que pueden salir, pero mientras ocurre la escena, la puerta se empieza a hacer más chiquita, y a lo mejor sale un actor y luego otro, pero de pronto ya se hace una ventana y luego desaparece. Y hay siempre uno que se va a quedar en el escenario y que no va a saber para dónde ir. Entonces, eso, un poco como ese misterio de que se empiezan a cerrar las posibilidades y los velos te empiezan a opacar y ya no sabes para dónde ir. ¿Qué podrías compartirnos acerca de la obra literaria de Adela Fernández? Ella tiene un libro maravilloso que es una compilación de cuentos y ella habla mucho desde esta situación de privilegio que tuvo cuando nació y de joven, en la que vivía con su papá en la famosa casa de Coyoacán, que era una mansión prácticamente. Y ella dice que cuenta en sus relatos y en algunas entrevistas que el indio contrataba a muchos
indígenas para que le hicieran las labores del hogar, como sigue ocurriendo y tal. Pero ella luego se dio cuenta de esta situación de poder del indio. El indio tenía un poder impresionante. Hay un mito ahí que parece ser cierto, que alguna vez mató a un empleado y que no le pasó nada porque pues, él tenía mucho poder, etcétera. Y ella dice que tuvo que huir de su casa muy joven porque ya veía ciertos comportamientos de su papá que le daban mucho miedo. Y ella, a través de la literatura, yo siento que exorcizó esos miedos. Entonces, en sus cuentos siempre está esta situación de encierro, siempre está esta situación de familia muy condensada, muy para adentro, de muy secretos de familia. Me recuerda también un montón a este caso también emblemático del Castillo de la Pureza, que seguramente ustedes conocen, que Arturo Ripstein hizo una película muy notable, de este señor que encerró a su familia años, ¿no? Y que tuvo a sus hijos ahí años encerrados. Y Adela creo que vivió una situación similar, pero ella se escapó como a los 14, 15 años. Entonces toda su literatura está permeada de esto, de este encuentro de poderes, ¿no? Entre el papá, que era muy poderoso, pero también entre todas las historias de los indígenas que trabajaban con ella, que le contaban cosas fantásticas y que luego ella de alguna manera sí veía que ocurrían en su entorno. ¿Qué cuento de Adela Fernández te gustaría recomendarnos? La jaula de tía Nedina. Y es un cuento en el que está un hombre, una especie de esclavo en una jaula, y tiene hay una tía ahí que lo cuida, y hay una relación ahí como entre sexual, amorosa, pero no es una sexual pornográfica, es una cosa sexual muy tierna. Y me gusta mucho eso porque a veces se vanagloria mucho en estas historias sexuales, de que sí, el hombre o la mujer, ¿no? También. Y tienen muchos amantes y hacen ahí malabares y no sé qué. Pero luego hay unas situaciones súper tiernas como esta que plantea Adela, que son muy humanas y que van más allá de lo sexual puramente, sino que se involucran con la necesidad del contacto humano. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo? A mí me interesó mucho ahora en la pandemia esta falta de contacto con el otro, de que veías a alguien, no lo podías abrazar, no le podías dar un beso, no podías, incluso las manos así, todo el mundo lejos. Y yo creo que eso sí causó, consciente o inconscientemente, muchos problemas, no solo afectivos, sino físicos. El cuerpo necesita estar en contacto con otros cuerpos. Y Adela lo plantea de una manera maravillosa. Goyita es abierta, hablantina y me cuenta muchas cosas, entre ellas cómo fue que enloqueció mi tía Enedina. Dice que estaba a punto de casarse y en la víspera de su boda un hombre sucio y harapiento tocó a la puerta preguntando por ella. Le auguró que su novio no se presentaría a la iglesia y que para siempre sería una mujer soltera. Compadecido de su futuro, le regaló una enorme jaula de latón para que en su vez se consolara cuidando canarios. Nunca se supo si aquel hombre que se fue sin dar más detalles era un enviado de Dios o del diablo. Tal como se lo pronosticó aquel extraño, su prometido, sin aclaración alguna, desertó de contraer nupcias y mi tía Enedina, bajo el desconcierto y la inútil espera, enloqueció de soledad. Al regresar, Viviana Camacho nos hablará de una de sus cuentistas jaliscienses favoritas y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Los cuentos de Viviana Camacho reflejan los temores y la soledad que anida en las relaciones. En ellos, la fantasía irrumpe en el día a día de sus protagonistas, pero la realidad, como un terremoto, termina imponiéndose. Carla Sánchez, Letras Libres. Café Chekhov conversa con la escritora Viviana Camacho acerca del acto de leer. Híjole, pues he encontrado la posibilidad de pensar distinto
no solo de imaginar nuevos mundos, sino del propio, ponerlo en perspectiva distinta y de poner el universo en una perspectiva distinta. Creo que leer te hace pensar de manera distinta, sí, te configura el cerebro de otra manera y sobre todo poner atención a todo. Cuando lees un libro y te gusta, empiezas a leer el mundo, sales a la calle y lees distinto las calles por donde siempre caminas que no ves porque vas a tu trabajo, vas apurado, no te alcanza el dinero, ¿no? Vas a llegar tarde, etcétera. Y luego empiezas a encontrar códigos. Todo es una lectura, todo. Una jardinera, un perro, un vecino, un indigente, alguien que te saluda, que te hace feo, que te avienta. Entonces creo que leer hace eso, como pensar el mundo distinto. ¿Qué podrías compartirnos acerca de tu relación con la obra de Elena Garro? Bueno. Yo amo a esa señora, me parece extraordinaria. Creo que es una de las escritoras más siniestras que hay. Creo que es una de las que ocupó, por todo su contexto de vida, por su relación con Octavio Paz, por su terrible situación con el 68, que le costó mucho, por su situación de paria, ¿no? Y de estar viviendo en un montón de lugares, muchas veces de manera muy precaria. Creo que muchos de los cuentos, sobre todo los cuentos que escribió, relataba su situación, pero siempre les ponía velos. Entonces nunca logras ver a la Elena, ¿no? Siempre se está como ocultando, siempre está poniendo situaciones medio fantásticas, medio truculentas, para contar lo que le pasa, pero como si no le pasara a ella, ¿no? Como que sus personajes están ahí, no sé, en una España desconocida y tú, claro que te estaba pasando a ti, Elena, no te hagas. Y muy rebelde. Creo que ella es una de las escritoras más interesantes que últimamente se ha rescatado mucho. Yo tengo un gozo con ella muy intenso cuando la leo, pero también me cae re gorda. Y eso se nota cuando yo la leo, digo, ay, pero no puedo dejar de leerla. Y tiene unas estrategias narrativas súper interesantes. Es muy arriesgada, es muy propositiva. Y creo que le hace falta mucho trabajo a los académicos para hacer un análisis más profundo de ella. ¿De quién sería el tercer relato que te gustaría recomendarnos? De Guadalupe Dueñas, Mariquita, me encanta. Toda la historia de Mariquita es alguien que sí existió y está en un frasco de formol. Pero además Guadalupe Dueñas lo dijo, es que esa historia sí es cierta, mi hermana la tuvimos así, porque sí era su hermana, pero cuando tú lees el cuento, piensas que es un cuento, ay, claro que se lo inventó, ¿quién va a llevar a la hermana en formol de una casa a otra y tal? Y resulta que sí fue así, y el cuento está muy bien construido, y es esta idea de como, ay, Mariquita se aburrió, ya se sentó abajo del frasco, además ya todo el líquido sucio y ya está Mariquita así cruzada de brazos como que, ay, ya, sáquenme de aquí. Y termina como terminan muchas historias familiares con objetos, ¿no? Un día Mariquita la dejamos no sé dónde y se perdió. Pero cuando a Guadalupe le preguntan eso, ella dice, pero es que sí pasó, sí existía. Y ella dice, es que ustedes creen que yo me invento todo, pero no, todo me pasó. Y eso me recuerda a Carson McCullers, otra gran cuentista gringa, que ella dice, alguna vez le preguntaron de sus historias y dijo, es que todo lo que yo he contado o me pasó o me va a pasar, estoy segura. Y eso me encanta. ¿Qué podrías compartirnos sobre el estilo literario de Guadalupe Dueñas? Ella tiene mucha poesía. Ella está como en estos relatos cuyas fronteras difusas se acercan a la poesía. Y aunado a eso maneja el muy temido y muy difícil técnica de la brevedad, que se emparenta con la poesía. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico, pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Esta situación solo nos interesaba a las dos mayores. Las demás, aún pequeñas, no se preocupaban. Para mí, disfrutar de su compañía me pareció muy divertido.
pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esa existencia. Nunca entró sola a la pieza y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla, pues, aunque solamente la vio una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. En nuestra próxima emisión charlaremos con el escritor Martín Cohan acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Hay algo con el género, que es su clasicidad. Me parece que que el género está más ligado a la tradición narrativa porque está más apegado a la tradición oral que tiene el contar historias. La novela le debe su existencia misma a la imprenta. Sin imprenta no hay novela. Es uno de esos casos no tan habituales en las que una tecnología transforma la literatura, porque fue una tecnología la que hizo posible la aparición de un género nuevo. Probablemente haya que pensar en Borges, alguien que, como sabemos, no escribió novelas, aunque algún presidente argentino citó a Borges en sus novelas. Los presidentes argentinos a veces dejan un poquito que desear, a menudo, sobre todo en literatura, lo cual no es tan grave. A veces deja mucho que desear en la política, que es su asunto, y en realidad las dos cosas no están tan separadas. Emma Suns es un cuento que lleva una vida y yo no creo en la reencarnación, pero una de las cosas que me entusiasmarían si existiese la reencarnación es la idea de que voy a poder seguir leyendo Emma Suns en futuras vidas. Lo leo y lo leo y lo leo, como tantos cuentos de Borges. El Aleph me parece también deslumbrante. Hombre de la esquina rosada, que es su primer cuento, también lo enseño en varios cursos y por lo tanto vuelvo a ese cuento una y otra vez. Pero puesto a elegir uno, Emma Suns